El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Jon 10 de Tormenta de Espadas. Podéis escucharnos los lunes a través de Patreon en exclusiva y los miércoles a través de YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast. También podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o TikTok o incluso Facebook, que nunca lo digo, pero estamos. Somos ahí como el último, ¿no? El último superviviente de Facebook. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues esta semana analizando a Jon, ¿no? Este capítulo de Jon, vemos a Stannis haciendo algo bueno. Aunque también es discutible, pero bueno, al menos desde luego... ¡Pedido un deseo! Exacto. Al menos va en ayuda de la Guardia de la Noche que les hacía falta. Lo que pasa es que no falta siempre ese momentito Martin poniéndonoslo desde el otro lado, ¿no? Como para que, bueno, sí, pero... Me gusta mucho este capítulo y con ganas de analizarlo, la verdad. Y Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, seguimos en esta ronda ya final de capítulos y como dice Bea, llega Stannis a hacer cosas que son buenas para la Guardia, pero ya veremos qué tal para el pueblo libre. Así que vamos allá. ¿Sabéis lo que es bueno para la Guardia, para el pueblo libre y para todos vosotros? Haceros Patreon de La Canción Continúa. Patreon.com/La Canción Continúa. Sabéis que allí podéis apoyarnos, pues si os apetece, con una serie de categorías donde encontráis distintas cosas. Por ejemplo, el podcast Patreon mensual, donde analizamos aspectos transversales de la saga. El último que hicimos fue el de Ned Stark, que me consta que ha gustado a muchos, normal, también lo tengo que decir. También tenéis los directos Patreon, donde bueno, pues no solo hablamos de la saga, sino un poquito más de nosotros, para que nos conozcáis mejor. Y otras cositas que podéis explorar si entráis en patreon.com/La Canción Continúa. Que no queréis apoyarnos por ahí, también podéis haceros miembros del canal de YouTube, donde también hay 2 categorías entre las que podéis escoger y que también recibís pues algunos beneficios. Aún así, si por lo que sea ninguna de estas opciones os convence o no queréis pues aportar nada económicamente, no pasa absolutamente nada. Nosotros siempre os agradecemos que nos ayudéis, pero si no es posible, también nos ayudáis mucho pues compartiendo el podcast con vuestros amigos y familiares, comentando en los vídeos y en general pues dándonos ese apoyo que tanto bien nos hace para seguir haciendo este trabajo que hacemos semanal, sobre todo ahora que estamos llegando al final de esta temporada y de este libro y tenemos que encarar pues mucho trabajo porque se nos vienen 2 libros, eso sí, eso no me lo quitará nadie, son 2 libros por hacer todavía, así que chicos, como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo y compartid, La Canción Continúa, es de guapos, ahí lo dejo, y de listos. Me atrevería a decir. Desde que formo parte del Patreon, ¿no? Mi pelo está mucho más suave. Efectivamente. Mi vida sexual ha mejorado. No extendamos cheques que no podemos canjear, Beatriz. Eso es cierto, eso es verdad. Pero efectivamente, seguid el consejo de Beatriz, es un gran consejo el de uniros a esta familia mamarracha de La Canción Continúa. Pero vamos a situarnos, como bien sabemos, en el capítulo de esta semana, Jon 10, que no es el último, a pesar de que los 2 capítulos que hemos analizado las 2 semanas anteriores, tanto el de Daenerys como el de Jaime, eran los últimos de cada respectivo punto de vista. De Jon, en cambio, no es el último. De Jon todavía queda bastante. Digamos que esta recta final de Tormenta de Espadas se va a centrar bastante en el muro, así que no será lo último que leamos acerca de Jon Nieve, ni muchísimo menos. Pero un capítulo de estos de, como decía Bea al principio, ¿no? De celebrar por todo lo alto. Quizá no tanto por Jon, como sí por Stannis Baratheon, ¿no? Hoy lo veremos, pero vamos a situarnos como siempre por lo importante, Santi, que es esa pregunta que nos dejan los oyentes. Sorpréndenos con cuál nos han dejado esta semana. Exacto, esta semana nos ha escrito Ricardo Urchúa desde Quito, Ecuador, y nos pregunta, pues, una preguntita de estas que nos gustan a nosotros, de respuesta bastante rápida, y es, si Jon finalmente hubiera tenido que pelear contra Mance Rayder,
¿habría tenido posibilidad o no habría tenido posibilidad contra este líder de los otros? Pues yo, la verdad, creo que lo tendría bastante crudo. Jon está jodido. Lleva días metido en una celda en la cual ni se puede acostar ni se puede sentar prácticamente. Tiene la mano todavía jodida después de toda esta batalla. De hecho, nos cuentan que su ejercicio es contra el pomo de la espada para, pues, estirar los músculos de la mano, supongo yo. No soy ningún tipo de fisiatra ni nada, pero en mi cabeza es espectacular. Y por otra parte, Mance 1 es una persona que al parecer no se le da mal el combate, según lo que nos dicen. Y 2, recordemos de que hay gente como Varamir muy cerca que controla animales y esas cosas que en cualquier momento pues podría poner en un brete a Jon, porque pues esto no es poniente, ¿no? Aquí no hay leyes de caballería ni mucho menos. Y bueno, aquí es gana porque puedes ganar. Así que Jon no está ni siquiera en un sitio neutral, está jodido, tiene la mano todavía en una situación complicada, así que no le auguro yo muchísimas... O sea, si tuviera que poner mi dinero, no lo pondría a favor de Jon. ¿Vosotras, compañeras, qué pensáis? Claro, a ver, Jon estaría muerto. Es decir, no hay una versión... Sí, no hay una versión en la que Jon mata a Mance Rayder y sale de este campamento vivo. No existe. No es una posibilidad. Entonces, creo que la pregunta real aquí es si en el 1 contra 1, ¿no? Contra Mance específicamente podría ganar, porque lo que es sobrevivir a esto, no. ¿No? Entonces, en el 1 contra 1, ahí ya puedo ser más generosa con la respuesta, ¿no? En el sentido de que sí que es verdad que Jon cuenta un poquito pues con el factor sorpresa, ¿no? Lo vemos con toda esta... Lo veremos hoy, ¿no? Ahora lo vamos a resumir, etcétera. Pero en esta situación en la que están en la tienda privada de Mance Rayder, etcétera, Jon no tiene... Quiero decir, de hecho hasta me sorprende lo tranquilo, ¿no? Que está Mance al lado de esta persona, aun cuando sabe que es un traidor, ¿no? O que ha sido un traidor para su bando, por así decirlo, o que nunca fue un traidor para la Guardia de la Noche, etcétera, como lo queráis ver, ¿no? Entonces, Mance está bastante tranquilo. Y no sé si es una cuestión de que desde su punto de vista está en plan ojo a visor, en cuanto le vea hacer un movimiento raro me lo cargo, o si es una cuestión de que Mance Rayder, pues no sé, se levantó tranqui, chill ese día y dijo, no, malo será, ¿no? Que este muchacho me quiere hacer nada. Pero sí que es verdad que hasta donde sabemos nosotros, Jon tiene como mínimo la oportunidad de hacerlo y de hacerlo por sorpresa, ¿no? De hecho hay varios... Vamos a verlo, hay varios momentos en los que él dice, vale, ahora sería un momento perfecto para, ¿no? Entonces, si le pillase por sorpresa, yo creo que Jon tendría una oportunidad. Es decir, Santi tiene razón, Jon no está en su mejor momento, ¿no? Pero es también un luchador bastante capaz, Jon. Y Mance Rayder, pues también que estará cansado, lo que... Bueno, no sé si él ha participado mucho de esta batalla, creo que no. Yo creo que el factor sorpresa podría, aparte de la situación en la que está, la prioridad de Mance sería, pues, supongo yo, proteger a Dalla, preocuparse por, ¿no?, de la gente que está cerca en esa tienda, si Jon desenvaina su espada. Entonces, tiene más en lo que pensar, más que proteger y más que perder en esa pelea de 1 contra 1, ¿no? Entonces podría haber una posibilidad de que Jon ganase ese 1 contra 1. Ahora, una vez muerto Mance, hay 40.000 personas que te van a matar a ti, así que bueno, lo de Jon lo veremos hoy, ¿no? Era una condena a muerte sí o sí, así que bienvenido sea, en este caso, Stannis Baratheon, que no es algo que solamos decir, la verdad. No, que quizás lo digamos una vez, no lo sé. Pero estoy bastante de acuerdo, es decir, no creo que tenga mucho más que añadir al respecto, ¿no? Por ganar, podría haber ganado. Sabemos que, a ver, Mance tampoco es un inútil, es decir, sabe hacer cositas, pero como decía muy bien Berta también, tiene más que perder, su mujer está muy embarazada, tiene también a su cuñada ahí. Quizá podría haber muerto, pero yo no tenía ninguna posibilidad de salir de ahí con vida, a no ser quizás que
hubiera matado a las otras dos, pero claro, no le pega a Jon en absoluto eso. Y era complicado, por no decir imposible. Quizá de noche, quizá en otra forma, pero no así, donde todo el mundo le ha visto, ¿no? Ha pasado por delante de todo Cristo, Tormund. Era extremadamente complicado que saliera de allí con vida, por no decir imposible. Ahora, por ganar, si la suerte le hubiera acompañado, hubiera sido hábil y el otro hubiera estado como más despistado por eso, por lo que decía, verdad, que tiene que proteger a más gente, puede ser, pero no hubiera durado mucho. No hubiera dado mucho, la verdad. Pues efectivamente, ¿no? Veremos ahora qué pasó en la realidad y por qué Jon decidió no hacerlo al final, ¿no? Por esa intervención cuasi divina que ha elevado para muchos a Stannis, ¿no? Al puesto de legítimo rey. En este podcast no somos objetivos con esa afirmación, hay que decirlo. Pero sí que es verdad que quizá merezca nuestros aplausos hoy Stannis Baratheon, lo veremos, ¿no? Mente abierta, compañeros, a aplaudir a Stannis Baratheon en el día de hoy. Bueno, vamos a verlo y para verlo como cada semana vamos a proceder con el resumen del capítulo. Soplaba un vendaval desde el este con tanta fuerza que la pesada jaula se bamboleaba cada vez que una ráfaga la apresaba entre sus dientes. El cielo era de un gris pizarra, el sol apenas una leve mancha brillante tras las nubes. Al otro lado del campo de batalla se divisaba el brillo de miles de hogueras. Jon Nieve se aferró a los barrotes y se sujetó con fuerza mientras el viento martillaba la jaula una vez más. Cuando miró hacia abajo, el terreno se perdía como si lo bajaran a una sima sin fondo. Bueno, en realidad la muerte es algo así como una sima sin fondo, pensó, y cuando termine este día, mi nombre quedará envuelto en sombras para siempre. Los hombres decían que los hijos bastardos nacían de la lujuria y las mentiras, que su naturaleza era impredecible y traicionera. En otros tiempos Jon había querido demostrar que se equivocaban, enseñarle a su señor padre que podía ser un hijo tan bueno y fiel como Robb. Lo he estropeado todo. Robb se había convertido en un rey heroico, y si algún recuerdo quedaba de Jon sería como alguien que había roto sus votos, como un asesino. Se alegraba de que Loredar no estuviera vivo para ver su vergüenza. Debí quedarme en aquella caverna con Ygritte. Si hay otra vida después de esta, espero poder decírselo. Flexionó la mano con la que empuñaba la espada. Necesitaba tener los dedos flexibles para contar aunque fuera con una mínima posibilidad de matar a Mance Rayder. Lo habían sacado aquella mañana tras 4 días encerrado en una celda demasiado baja para ponerse de pie y demasiado estrecha para acostarse. Los mayordomos habían descubierto mucho tiempo atrás que los alimentos y la carne se conservaban mejor en las despensas excavadas en la base del muro, pero los prisioneros no. «Vas a morir ahí dentro, Lord Nieve», le había dicho Ser Alliser. Pero aquella mañana lo habían sacado. Lo llevaron entumecido y tembloroso a la Torre del Rey para comparecer una vez más ante Janos Slynt y su papada. Ese viejo maestre dice que no puedo ahorcarte, declaró Slynt. Le ha escrito a Cotter Pike. Dice que no eres ningún cambiacapas. Aemon ha vivido demasiado, mi señor, le aseguró Ser Alliser. Ha perdido los sesos, igual que la vista. Sí, un ciego con una cadena al cuello. ¿Quién se cree que es? Aemon Targaryen, pensó Jon, hijo de un rey, hermano de un rey, un hombre que pudo ser rey. Pero no dijo nada. De todos modos, no permitiré que se diga que Janos Slynt ahorcó a un hombre injustamente. He decidido darte una última oportunidad para demostrar que eres tan leal como dices, Lord Nieve. Mance Rayder quiere parlamentar con nosotros. Sabe que ahora que ha llegado Janos Slynt, no tiene la menor posibilidad de vencer, así que quiere discutir. Exige que le mandemos un emisario. Vamos a mandarte a ti, Lord Nieve, sonrió Ser Alliser. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Tú cabalgaste con esos salvajes, dijo Thorne. Mance Rayder te conoce. Será más proclive a confiar en ti. Todo lo contrario. Mance sospechó de mí desde el principio. Si me presento en su campamento, vestido otra vez con una túnica negra y hablando en nombre de la Guardia de la Noche, sabrá que lo he traicionado.
Ha pedido un emisario y se lo vamos a mandar. Si eres demasiado cobarde para enfrentarte a ese rey cambiacapas, podemos devolverte a la celda de hielo. No será necesario, mi señor, dijo Ser Alicer. Lord Nieve hará lo que le pedimos. Quiere demostrar que es un miembro leal de la guardia. Thorn era con mucho el más inteligente de los dos, supo Jon. Todo aquel plan llevaba su huella. Estaba atrapado. Iré, dijo con voz cortante, seca. Mi señor, Le recordó Janos Slynt. te dirigirás a mí. Iré, mi señor. Pero estáis enviando al hombre menos adecuado, mi señor. Mi señor tendría más posibilidades de llegar a un acuerdo si enviara... ¿Un acuerdo? Ser Alicer dejó escapar una risita. Janos Slynt no llega a acuerdos con salvajes sin ley. Lord Nieve. No, ni hablar. No te enviamos para que hables con Mance Rayder, explicó Ser Alicer. Te enviamos a que lo mates. Jon Nieve se estremeció. La pierna le dolía muchísimo y la cabeza también. No estaba en condiciones de matar ni a un gatito, pero aquella era su misión. El maestre Aemon insistía en la inocencia de Jon y Lord Janos no se había atrevido a dejarlo morir en el hielo. Aquel plan era mejor. Nuestro honor no significa más que nuestra vida, siempre que el reino esté a salvo, había dicho Quarren media mano. Si daba muerte a Mance o si lo intentaba y fallaba, el pueblo libre lo mataría. Aunque quisiera, no le quedaba ni la posibilidad de desertar. Para Mance era un mentiroso y un traidor. Cuando la jaula se detuvo, Jon saltó al suelo. La puerta estaba bloqueada aún por las ruinas destrozadas de la tortuga. Jon no tenía el menor deseo de permanecer allí. Echó a andar en dirección al campamento de los salvajes. Un cuervo arrancaba trozos de sesos de una calavera rota. Cuando pasó por su lado, el pájaro lo miró. ¡Nieve! Le graznó. ¡Nieve! ¡Nieve! Apenas había comenzado a andar cuando un jinete solitario se encaminó hacia él. Se preguntó si Mance salía a parlamentar en tierra de nadie. Así me resultaría más fácil. Aunque no hay manera de que me resulte fácil. Pero a medida que se acortaba la distancia entre ellos, Jon fue viendo que el jinete era bajo y corpulento. Tenía una barba blanca que le cubría parte del pecho. ¡Ja! Rugió Tormund. Jon Nieve, el cuervo. Temía no volver a verte. Nunca pensé que temieras nada, Tormund. Bien dicho, chaval. Veo que tu capa vuelve a ser negra. Si has venido a cambiar de bando otra vez, será mejor que te subas a tu muro a toda prisa. Me envían a parlamentar con el rey más allá del muro. Mance quiere hablar, pero no creo que quiera hablar contigo. Es a mí a quien han enviado. Ya lo veo. En fin, vamos. ¿Quieres montar? Puedo ir andando. Nos has dado duro aquí. Hay que reconoceros el mérito a tus hermanos y a ti. 200 hombres muertos y una docena de gigantes. El propio Mag entró por esa puerta vuestra y no regresó. Murió por la espada de un valiente llamado Don Alnoy. Sí, era un gran señor, uno de vuestros brillantes caballeros. Era herrero y solo tenía un brazo. Un herrero manco acabó con Mag el Poderoso. Debió de ser un combate digno de ver. Seguro que Mance le compondrá una balada. Por Don Alnoy y Mag el Poderoso. Bebió un trago y se lo pasó a Jon. Por Don Alnoy y Mag el Poderoso. El pellejo estaba lleno de un hidromiel tan fuerte que a Jon le lagrimearon los ojos. Tras la celda de hielo y el frío descenso en la jaula, la sensación de calor era muy grata. Tormund cogió el pellejo, bebió otro largo trago y se secó los labios. El Magnar de Ten nos juró que abriría la puerta y que lo único que tendríamos que hacer sería entrar cantando. Iba a derribar todo el muro. Derribó una parte, sobre su cabeza. Bueno, Styr nunca valió gran cosa. Cuando un hombre no tiene barba, pelo ni orejas, no hay manera de agarrarlo si uno se pelea con él. ¿Qué te ha pasado en la pierna? Una flecha, creo que de Ygritte. Esa sí que es una mujer. Un día besa y al día siguiente acribilla flechas. Está muerta. Sí, una lástima. Si hubiera tenido 10 años menos, yo mismo la hubiera secuestrado. ¡Qué pelo! Bueno, los fuegos más calientes arden más deprisa. Por Ygritte, besada por el fuego. Por Ygritte, besada por el fuego. Repitió Jon. Su trago fue más largo todavía. La mataste tú. No, mi hermano.
John no había averiguado cuál y tenía la esperanza de no saberlo nunca. Cuervos de mierda. Ese canalla de lanza larga me secuestró a la hija. Munda, mi manzanita de otoño. La sacó de mi tienda delante de las narices de sus 4 hermanos. Pero los más jóvenes se pelearon con él. ¿Y Munda? Ella es sangre de mi sangre. Dijo Tormund con orgullo. Le partí un labio y le arrancó la mitad de una oreja. Y tiene tantos arañazos en la espalda que no puede ponerse la capa. La verdad es que el muchacho le gusta. ¿Y por qué no? No pelea con la lanza, ¿sabes? ¿De dónde crees que salió ese nombre? Pese a estar donde estaba y pese a las circunstancias, John no pudo contener la risa. Ygritte le había tenido mucho cariño a Rick Lanzalarga. Esperaba que fuera feliz con Munda, la hija de Tormund. Alguien tenía que ser feliz en alguna parte. No sabes nada, Jon Nieve. Le habría dicho Ygritte. Sé que voy a morir, pensó él. Al menos eso lo sé. Todos los hombres mueren. Y las mujeres también. Y todo animal que vuela, nada o corre. Lo que importa no es cuándo se muere, sino cómo, Jon Nieve. Para ti es fácil decirlo, le respondió en su pensamiento. Tuviste una muerte de valiente, en combate. Yo moriré como un cambiacapas y un asesino. Pronto estuvieron entre las tiendas. Era el habitual campamento salvaje, un revoltijo descontrolado de hogueras para cocinar y agujeros para orinar, con niños y cabras que vagaban a su antojo. Allí no había colinas dignas de tal nombre, pero la tienda de Mance Rayder se alzaba en un punto elevado sobre terreno pedregoso. El rey más allá del muro lo esperaba afuera. Su capa negra y roja hecha jirones aleteaba al viento. Jon vio que Harma Cabeza de Perro estaba con él. También estaba allí Varamir Seis Pieles, junto a su gato Sombra y 2 flacos lobos grises. Cuando vieron quién era el enviado de la guardia, Harma volvió la cabeza y escupió, y uno de los lobos de Varamir mostró los dientes y empezó a gruñir. Debes de ser muy valiente o muy estúpido, Jon Nieve, para volver a nosotros con una capa negra, dijo Mance Rayder. ¿Qué otra cosa puede llevar un hombre de la Guardia de la Noche? ¡Mátalo! Instó Harma. Devuelve su cuerpo en esa jaula que tienen y diles que manden a otro. La cabeza me la quedaré para mi estandarte. Te advertí que mentía. El tono de Varamir era suave, pero su gato Sombra miraba hambriento a Jon. Nunca me gustó su olor. Recoged las zarpas, fiera. Tormund Matagigante saltó del caballo. Hay que escuchar al chico. Si le ponéis una garra encima, puede que me haga esa capa de piel de gato sombra que tanto me apetece. Tormund besa cuervos. Pura palabrería, viejo. Cuando un caballo se acostumbra a la silla, cualquier hombre puede cabalgarlo, dijo con voz suave el cambiapieles. Cuando una bestia se habitúa a un hombre, cualquier cambiapieles puede metérsele dentro. Orel se marchitaba dentro de sus plumas, por eso me quedé con el águila. Puedo planear por encima del muro y ver con ojos de águila. Así que lo sabemos todo, dijo Mance. Sabemos los pocos que erais cuando conseguisteis detener la tortuga. Sabemos cuántos han venido desde Guardia Oriente. Sabemos cómo se van agotando vuestros suministros. Lo sabemos todo, y ahora tú sabes que lo sabemos. Apartó el faldón de la tienda. Entra. Los demás esperad fuera. Dentro hacía calor. Había un pequeño fuego, y un brasero ardía cerca del montón de pieles donde yacía Dala, pálida y sudorosa. Su hermana le sostenía la mano. Val, recordó Jon. Sentí mucho lo que le pasó a Jarl, le dijo. Siempre trepaba demasiado deprisa. Val lo miraba con ojos color gris claro. Era tan blanca como la recordaba, esbelta, de pechos generosos, con los pómulos altos muy marcados y una gruesa trenza de cabellos color miel. Se acerca la hora de Dala. Val y ella se quedan. Saben lo que tengo intención de decir. Ya era bastante canalla asesinar a un hombre en su tienda durante una tregua. También tengo que matarlo delante de su esposa, mientras nace su hijo, pensó Jon. Mance no vestía armadura, pero llevaba la espada envainada, colgada del cinturón. Y en la tienda había otras armas,
dagas y puñales, un arco y un carcaj con flechas, una lanza con punta de bronce recostada tras aquel cuerno negro. Jon se quedó sin respiración. Un cuerno de guerra, un gigantesco cuerno de guerra. Sí, el cuerno del invierno. El mismo que Joramun hizo sonar en cierta ocasión para despertar a los gigantes de la tierra. El cuerno era enorme. Solo la curva medía casi 3 varas y la boca era tan ancha que habría podido meter el brazo hasta el codo. Al principio pensó que las bandas que lo circundaban eran de bronce, pero al acercarse vio que eran de oro. Ygritte me dijo que no habíais encontrado el cuerno. ¿Crees que los cuervos son los únicos que pueden mentir? Para ser un bastardo me caías bien, pero nunca confié en ti. Si has tenido el cuerno de Joramun, ¿por qué no lo has usado? ¿Por qué te has molestado en construir tortugas y mandar cenitas para que nos maten mientras dormimos? ¿Por qué no lo haces sonar y terminamos de una vez? Fue Dala la que le respondió. Tenía la barriga tan grande que apenas si pudo incorporarse sobre el montón de pieles junto al brasero. Nosotros sabemos cosas que los arrodillados han olvidado. A veces, el camino más corto no es el más seguro, Jon Nieve. El señor Astado dijo una vez que la brujería es una espada sin empuñadura. No hay manera segura de agarrarla. Ningún hombre sale de cacería con una sola flecha en su carcaj. Hice que tu guarnición se dispersara con amagos, incursiones y ataques secundarios. Bowen Marsh picó el anzuelo como esperaba, pero tu banda de tullidos y huérfanos resultó ser más terca de lo previsto. Pero la verdad sigue siendo que sois muy pocos y nosotros demasiados. Podría continuar atacando aquí y mandar 10.000 hombres a atravesar la bahía de las Focas para tomar Guarda Oriente. También podría asaltar la Torre Sombría. Podría mandar hombres y mamuts a excavar las puertas de los castillos que habéis abandonado. Todo eso a la vez. Entonces, ¿por qué no lo haces? La sangre. Al final vencería, sí. Pero mi gente ya ha perdido demasiada sangre. Tus pérdidas no han sido tan grandes. Contra vosotros, no. Sabes a qué nos enfrentamos. Nosotros. Se hacen más fuerte a medida que la noche se vuelve más fría. Primero matan y después mandan a tus muertos contra ti. Los gigantes no han podido nada contra ellos. Tampoco los cenitas, ni los pies de cuerno. Ni tú. Ni yo. Raimund Barbarroja, Bael el Bardo, el señor Astado, todos vinieron al sur como conquistadores. En cambio yo he venido con el rabo entre las piernas para esconderme detrás de vuestro muro. Si toco el cuerno del invierno, el muro caerá. Al menos eso es lo que dicen las canciones. Pero una vez caiga el muro, Dijo Dala. ¿qué detendrá a los otros? Tengo una mujer sabia, una verdadera reina. Regresa y diles que abran las puertas y nos dejen pasar. Si lo hacen, les daré el cuerno y el muro permanecerá en pie hasta el fin de los tiempos. Abrir la puerta y dejarlos pasar. Pensó. Era fácil de decir, pero ¿qué ocurriría luego? Gigantes acampados en las ruinas de Invernalia, caníbales en el bosque de los lobos, el pueblo libre secuestrando a las hijas de los armadores y plateros de Puerto Blanco, a las pescaderas de Costa Pedregosa. ¿Eres un verdadero rey?, preguntó Jon de repente. No he llevado nunca una corona en la cabeza, ni he plantado el trasero en ningún trono. Mi nacimiento fue de los más humildes. No poseo castillos y mi reina lleva pieles y ámbar. Soy mi propio campeón, mi propio bufón y mi propio arpista. No se llega a rey más allá del muro por herencia familiar. El pueblo libre no sigue a un nombre. Cuando dejé la Torre Sombría había 5 hombres que juraban que tenían madera de reyes. Tormund era uno de ellos. El Magnar otro. Maté a los 3 restantes cuando dejaron claro que lucharían antes de seguirme. Pero puedes gobernar a tus amigos. Si dejamos que pase tu gente, tienes la fuerza suficiente para hacerles respetar la paz del rey y obedecer las leyes. Cuando queramos leyes, ya nos haremos las nuestras. También puedes quedarte con tu justicia del rey y con tus impuestos. Te ofrezco el cuerno, no nuestra libertad. No nos arrodillaremos ante vosotros. ¿Y si rechazamos la oferta? Jon no dudaba de que aquella sería la respuesta. El viejo oso habría escuchado al menos, pero Alistair Thorne y Janos Slynt lo rechazarían sin dedicarle un segundo de atención. Si os negáis,
Tormund mata gigantes, tocará el cuerno del invierno dentro de 3 días, al amanecer. Podía llevar el mensaje de vuelta al Castillo Negro y contarles lo del cuerno, pero si dejaba vivo a Mance, Lord Janos y Ser Alicer se aferrarían a aquello como prueba de que era un cambiacapas. Si pudiera destruir el cuerno, si pudiera destrozarlo aquí y ahora. Pero antes de que pudiera dar forma a ningún plan, oyó el sonido grave de otro cuerno. Mance también lo oyó. Con el ceño fruncido se dirigió a la puerta. Jon lo siguió. El cuerno de guerra sonaba con más fuerza. Su llamada había revuelto el campamento de los salvajes. El cuerno de los exploradores. Le dijo Tormund a Mance. Algo se acerca. Varamir estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la tierra. Una sombra pasó por encima de él y Jon levantó la vista para ver las alas color gris azulado del águila. Viene del este. Del este. Harma hizo una mueca. Los espectros deberían estar a nuestra espalda. ¿Los otros? Preguntó Jon. Los otros no vienen jamás cuando el sol brilla en el cielo. Dijo Mance. Que alguien me traiga mi caballo. También quiero mi armadura. Mance lanzó una mirada suspicaz en dirección al muro. No había señal de ninguna actividad. Harma, que monten tus exploradores. Tormund, busca a tus hijos y forma una triple línea de lanceros. Los veo, dijo el pequeño cambiapieles. ¿A quiénes? Hombres. Hombres a caballo. Hombres vestidos de acero. Hombres de negro. Cuervos. Mance pronunció la palabra como si fuera una maldición. Creen mis antiguos hermanos que me atraparán con los calzones bajados si me atacan mientras parlamentamos. Si planeaban un ataque, a mí no me lo dijeron. Jon no podía creerlo. Los llanos no contaba con suficientes hombres para atacar el campamento de los salvajes. Slyn habría planeado otro tipo de traición. Esto no puede ser cosa suya, pensó. Si has vuelto a mentirme, no saldrás vivo de aquí. Le advirtió Mance. Sus guardias le llevaron el caballo y la armadura. Jon se llevó la mano a la espalda y sacó a Garra en el momento en el que una fina línea de exploradores aparecía por la linda del bosque a unas 300 varas. Llevaban cotas negras, medios yelmos negros y capas negras. Mance sacó su espada. No sabías nada de esto, ¿verdad? Le dijo a Jon con voz gélida. Los exploradores se lanzaron sobre el campamento de los salvajes, abriéndose camino. Los salvajes corrieron a enfrentarse con ellos lanzando gritos de guerra y agitando garrotes, espadas de bronce, hachas de pedernal, cualquier cosa contra sus viejos enemigos. Un grito, un tajo y la muerte de un valiente. Era lo que Jon había oído decir sobre la manera de combatir del pueblo libre. Puedes creer lo que quieras, pero no sabía nada de ningún ataque. Antes de que Mance pudiera replicar, Harma pasó como un relámpago al galope al frente de 30 jinetes. Mance la contempló mientras chocaba con los exploradores. Quizás sea verdad lo que dices. Parecen hombres de Guardia Oriente. Cotter Pike siempre ha tenido más redaños que cerebro. Atrapó al Señor de los Huesos en túmulo largo. Debe de haber pensado que también le funcionaría conmigo. ¡Mance! Se oyó un grito. Era un explorador. ¡Mance! Aquí hay más. Nos tienen rodeados. Hombres de hierro. Un ejército de hombres de hierro. Con una maldición, Mance montó su caballo. Varamir, quédate y cuida de que no le pase nada a Dala. Y vigila también a este cuervo. Si intenta huir, rájale la garganta. Será un placer. También vienen del norte. Será mejor que vayas. Mance se colocó el yelmo. Sus hombres ya habían montado. Punta de flecha, conmigo, en formación de cuña. Pero en cuanto clavó los talones y salió disparado en dirección a los exploradores, los hombres que corrían en pos de él abandonaron cualquier parecido con una formación. Jon dio un paso hacia la tienda pensando en el cuerno del invierno, pero el gato sombra se interpuso moviendo la cola. En aquel momento echó de menos a Fantasma más que nunca. A sus espaldas, los 2 lobos gruñían. «Estandartes», oyó murmurar a Varamir. «Veo estandartes dorados. Ah, el rey. ¡No!». En aquel momento el cambiapieles echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito. El sonido era estremecedor. Varamir cayó al suelo y el gato comenzó a aullar también. Y muy arriba, en lo más alto del cielo, Jon vio que el águila ardía.
Durante un segundo ardió con más fuerza que una estrella, con las alas agitándose enloquecidas en el aire. Voló más alto, más y más y más. El grito hizo que Val saliera de la tienda con el rostro blanco. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Los lobos de Varamir peleaban entre sí. El gato sombra había desaparecido. El hombre seguía retorciéndole en el suelo. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está Mans? Allí. Se ha ido a luchar. El rey iba al frente de su cuña dispersa hacia un grupo de exploradores. ¿Se ha ido? No puede irse ahora, ha empezado. La batalla. ¡El parto! Por doquier se oían las trompetas con un sonido alto y estridente. Los salvajes no tienen trompetas, solo cuernos de guerra, pensó. Aquello hizo que el pueblo libre corriera en desorden. Los tambores retumbaban mientras los salvajes corrían para formar líneas de defensa, pero eran demasiado lentos, demasiado desorganizados. Era demasiado tarde. El enemigo salía del bosque con sobrevestas de lana de vivos colores. No eran los hombres de Guardia Oriente, aquellos solo habían formado una línea de avanzadilla. Era un ejército. El ejército del rey. Jon estaba tan confuso como los salvajes. ¿Habría vuelto Robb? ¿Había decidido hacer algo por fin el niño del trono de hierro? «Es mejor que vuelvas a entrar en la tienda», le dijo a Val. Al otro lado del campo de batalla, una columna había barrido a Harma Cabeza de Perro. Otra había aplastado el flanco de los lanceros de Dortmund, mientras su hijo y él intentaban hacerlos regresar a la desesperada. Los gigantes montaban en sus mamuts, cosa que no les gustaba en absoluto a los caballeros que montaban los caballos con armadura. Jon vio cómo los corceles y los caballos de batalla relinchaban y se dispersaban a la vista de aquellas montañas de carne bamboleantes. Pero también había miedo en el bando de los salvajes. Cientos de mujeres y niños huían de la batalla, algunos para ir a meterse directamente entre los cascos de los caballos. Dioses, dioses, ¿por qué hacen eso? Vuelve a la tienda y quédate con Dala. Aquí no estás a salvo. Tengo que buscar a la comadrona. Tendrás que hacer tú de comadrona. Me quedaré aquí hasta que vuelva Mans. Lo había perdido de vista, pero volvió a localizarlo. Se abría paso a través de un grupo de hombres a caballo. Los mamuts habían dispersado la columna central, pero las otras dos se acercaban en formación de pinza. En la linde oriental del campo, unos cuantos arqueros disparaban flechas en llamas contra las carpas. Vio a un mamut que arrancaba a un jinete de su silla y lo lanzaba a 15 varas de distancia. Los salvajes pasaban a su lado, mujeres y niños que huían de la batalla con algunos hombres que los apuraban. Unos pocos lanzaron miradas torvas en dirección a Jon, pero tenía a Garra en la mano y nadie lo molestó. Hasta Varamir huyó gateando. De los árboles salían más y más hombres, ya no solo caballeros, sino también jinetes libres, docenas, cientos de hombres. Hacían ondear un verdadero bosque de estandartes. Jon logró distinguir un caballito de mar, un campo de aves, un anillo de flores y amarillo, estandartes amarillos con un emblema rojo. ¿De quién eran aquellos blasones? Al este, al norte y al noreste vio bandas de salvajes que intentaban resistir y pelear, pero los atacantes los estaban barriendo. En lo más ardoroso de la batalla, vio a Mans de pie sobre los estribos. Su capa roja y negra y su yelmo con alas de cuervo lo hacían fácilmente reconocible. Sus hombres corrían ya hacia él cuando una cuña de caballeros chocó con ellos. La yegua de Mans se levantó sobre las patas traseras y corcoveó, y una lanza le atravesó el pecho. «Se ha terminado», pensó Jon. «No tienen nada que hacer». Los salvajes corrían y arrojaban sus armas. Mans había desaparecido. Alguien exhibía la cabeza de Harma clavada en un palo. Las líneas de Tormund estaban rotas. Solo resistían los gigantes sobre sus mamuts, islas peludas en un mar de acero rojo. Las llamas pasaban de una tienda a otra y algunos pinos también empezaron a arder. Y en medio del humo llegó otra cuña de caballería pesada. Sobre los jinetes ondeaban las enseñas mayores, una de ellas amarilla con largas lenguas puntiagudas que señalaban un corazón ardiente, y otra como una lámina de oro batido con un venado negro que tremolaba con el viento. «Robert», pensó Jon en un momento de locura, acordándose del pobre Owen.
pero cuando las trompetas volvieron a sonar y los caballeros se lanzaron a la carga, el nombre que gritaban era otro. ¡Stannis! 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 Jon dio la vuelta y entró en la tienda. Una aparición estelar de Stannis, ahora hablaremos en este capítulo en el que Jon Nieve pues quizá no brilla tanto, y no brilla tanto no porque el personaje no lo merezca ni muchísimo menos, sino porque está en una situación bastante complicada. Ya la tenía de antes, la situación ya era jodida en esta batalla del muro, e incluso antes, ya cuando había vuelto a cambiar de capa, entre comillas, volviendo con sus hermanos en el muro. Y es que esa ha sido un poco la trayectoria de Jon Nieve a través de Tormenta de Espadas, ¿no? El tener que infiltrarse en un bando, volver al de la Guardia de la Noche y ahora volver con esos que han sido al final sus compañeros también de aventuras, esos salvajes, entre ellos ve a Tormund Matagigantes, que lo recibe pues como un amigo más. Pues así es, no voy a mentir, voy a empezar diciendo que este punto es uno de los que tenía Berta en el guión, en el análisis. Lo que pasa es que resulta que por alguna razón, probablemente porque compartimos cerebro, era un poco lo que yo quería comentar en el detalle narrativo, así que creo que podemos hacer algo un poco conjunto. Y es que en este caso vemos a Tormund como ese personaje que nos permite de nuevo conectar con el pueblo libre y con los problemas a los que se enfrentan. No únicamente Tormund, por supuesto, sino también todas esas descripciones que se nos hace de que al final el pueblo libre tiene a sus cadáveres por ahí, han perdido a mucha gente, porque lo hemos estado viendo todo este tiempo desde el punto de vista de Jon. Y además, recordemos que en ese campamento no solo hay guerreros, no solo hay soldados, sino que también llevan consigo pues a sus familias, a sus ancianos, a sus hijos, a sus mujeres y demás, ¿no? Entonces es como que de alguna forma nos vuelve a presentar Martin el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda a la que se enfrenta Jon Nieve, que sí es el protagonista de este capítulo, y casi te diría, sé que habrá voces que no estarán de acuerdo, pero de la saga, y aún así, ¿no? Poder sentir un poco esa empatía por esos enemigos. Y quería aprovechar, ¿no? Un poco esta figura de Tormund y en general de esta visión que se nos ofrece para hablar un poquito sobre cómo podemos crear esos personajes que de alguna manera, aunque tienen un bando claro definido, como es el caso de Jon, y además Berta lo decía muy bien, ¿no? Toda la exploración que se ha hecho de Jon en Tormenta de Espadas es precisamente la de cambiacapas o no cambiacapas, ¿no? El hecho de que hay cosas buenas y malas en ambos lados y que aún así Jon se mantiene firme a sus votos o a sus creencias o a lo que sea, a pesar de que, por ejemplo, al otro lado pues tenía a Ygritte, que era pues algo que tiraba mucho, ¿no? Pero sea como sea, Jon se mantiene firme a su palabra, a su juramento, y aún así eso no impide que cuando está al otro lado, desde su punto de vista, podamos ver la realidad de los salvajes, ¿no? Y podamos ver cómo sigue existiendo esa amistad, por qué no decirlo, con Tormund Matagigantes, que es ese compañero que pues estuvo con él durante mucho tiempo a lo largo de este libro de Tormenta. Sea como sea, creo que una buena forma de poder seguir manteniendo esos bandos y a la vez de alguna forma que veamos que el personaje puede empatizar lo suficiente, que no es un robot, es precisamente esa, colocar personajes que pueden haber tenido una amistad en otros tiempos, pero que están del otro lado. Y eso es algo que muchas veces la gente me pregunta en clase, ¿no? Ostras, a mí me gustaría crear un personaje que fuera tridimensional, que fuera gris, o que al menos no fuera únicamente el héroe que solo cree, ¿no?, en el lado en el que está y que no es capaz de ponerse en el otro lado. Me gustaría que aquí no hubiera malos ni buenos, sino simplemente dos bandos enfrentados con sus propias motivaciones. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Que intenten, si ha tenido la posibilidad ese personaje de mezclarse con gente del otro bando, que intente forjar alianzas o intente forjar amistades con personas del otro lado. Es la mejor forma de humanizar ese lado enemigo, entre comillas, de forma que el personaje sienta también un poco esa sensación de decir, bueno, no estoy matando a gente, ¿no?, que no conozco o a gente mala per se, no estoy matando a minions, ¿no?, sino que realmente son personas con sus propias preocupaciones. Además, en este capítulo, Tormund nos abre un poco más la historia de su vida, nos habla de su hija, nos habla de Lanza Larga, se hacen bromas entre ellos, no solamente brindar por Mag el Poderoso, que es el gigante que
murió en la puerta del muro, sino también por Donald Noy, que es la persona que lo mató y que estaba en el bando de Jon. Es decir, esta conversación nos permite ver un lado y el otro, ver a esos héroes o a esos caídos de un lado y al otro y poder empatizar con ambos bandos. Poned un Tormund en vuestra vida o en este caso en vuestra novela para que los enemigos no sean simplemente un ente frío, como podrían ser los otros, lo cual nos puede convenir a veces, sino que también existe dentro de este bando personas y motivaciones que les lleva a actuar como actúan, aunque estos objetivos estén totalmente en contra de los de nuestros protagonistas. Creo que has dicho la palabra clave, ¿no? en este asunto, que es humanizar. Humanizar al otro bando, humanizar al enemigo, humanizar a quien sea que esté al frente, en este caso, en esta ficción, ¿no? en estos dos bandos de una batalla. Porque si no podríamos caer como Martin como autor y nosotros como lectores en precisamente lo que cae, por ejemplo, intrahistoria el pueblo de Poniente o incluso los propios miembros de la Guardia de la Noche, ¿no? En demonizar al que está enfrente, el despersonificar o deshumanizar a este pueblo libre, ¿no? A este pueblo de salvajes, precisamente les llamamos así porque así es como se les conoce de esta forma deshumanizada, ¿no? Llegar a la conclusión de que todos en el otro bando son intrínsecamente malos por lo que sea, porque son los enemigos, ¿no? Entonces podríamos caer en eso si el autor no nos hubiese puesto herramientas o personajes en este caso que nos estén sirviendo para decir, hey, ¿no? Empatizo con esta gente no es toda como pues me la han pintado pues el resto de la Guardia de la Noche o como me la han pintado las leyendas que me han contado es algo que ya hemos hablado otras veces, ¿no? Pero no deja de ser un mensaje importante y no deja de servir a esa función, ¿no? Aquí Martin vuelve a insistir con esta escena de Tormund mata gigantes en esto para que el lector lo recuerde, ¿no? Para que el lector recuerde que esto no se trata de un bando u otro bando, ¿no? Porque quizá hemos perdido esa perspectiva. Hasta el propio Jon a veces, ¿no? Ha dudado de perder esa perspectiva en tanto en cuanto en sus últimos capítulos nos hemos centrado mucho en lo que es la batalla en sí, ¿no? Los vemos como enemigos, los vemos como números, los vemos como objetivos a los que las flechas de mis hermanos de la guardia tienen que alcanzar, porque si no vamos a morir, porque si no mañana el muro caerá, porque si no mañana las gentes del norte van a morir en manos de ellos. Entonces, para no caer en ese reducir al enemigo a algo poco humano, pues aparece aquí Tormund, ¿no? Y recibe a un Jon Nieve con los brazos abiertos muy a pesar de todo lo que ha sucedido, ¿no? Podríamos, quizá hubiese sido fácil y hubiese sido humano también, el rencor es humano también, ¿no? Pero hubiese sido fácil que todos fuesen o reaccionasen como Harma o como lo hace Varamir, ¿no? Que es lógico también, ¿no? Al final es un traidor o ha sido un infiltrado que ha estado aquí intentando sacarnos información y acabar con nosotros, ¿no? Ellos desde el otro bando también deshumanizan a los cuervos, ¿no? Los llaman así precisamente por algo. Entonces, que venga Tormund y rompa con esa dinámica, no solo le sirve a Jon también un poquito para reconectar con eso, sino también a nosotros, ¿no? Entender que en ninguna guerra nunca hay malos absolutos y buenos absolutos, ni muchísimo menos, ¿no? Que hoy en día hace falta recordarlo, lamentablemente. Así que yo creo que hace bien Martin en usar por lo menos a este personaje, a Tormund, para recordarnos eso. Y eso hace que también yo creo que Tormund se gana mucho la simpatía del lector en escenas como esta. Ya se la había ganado, se la seguirá ganando. Pero este momento, echar un cable al protagonista en esta cuestión, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso dentro de las circunstancias tan difíciles como estar hablando de las pérdidas de precisamente esta batalla, de la propia pérdida de Mag el Poderoso, de Ygritte, ¿no? Que incluso llega a preguntarle, ¿fuiste tú el que mató a Ygritte? ¿No? Quiero decir, son conversaciones muy dolorosas, muy, ¿no? Que podrían verse guiadas pues por el enfado, de alguna forma no lo son, porque tanto Tormund como Jon Nieve son personajes conscientes de que estos dos bandos son al final bandos
enfrentados por una justificación circunstancial y no por nada, ¿no? Nada innato que les lleve a luchar el uno contra el otro. Entonces está muy bien traído en esta parte y siempre hace falta, yo creo, no reducir las historias de enfrentamientos a buenos y malos. Eso es algo que Martin, sabemos, hace bien y que, como muy bien aconseja Bea, entiendo que muchos autores pues quieren o escritores o lo que sea quieren aspirar a cumplir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? De por qué ha llegado Jon Nieve a esta situación, a estas circunstancias, ¿no? De verse pues bajando con ese ascensor particular que tienen en el muro, esa jaula, ¿no? A enfrentarse de nuevo a estos viejos conocidos y a este campamento y al propio Mance Rayder. Y es que esto ha sido un plan orquestado, es que ya me estoy poniendo yo de mal humor. Pero voy a intentar exponer este punto tranquila. Es que esto ha sido idea de nada más y nada menos que Janos Slynt y Alistair Thorne, especialmente. El propio Jon llega a la conclusión de Alistair Thorne, ¿no? Porque esto tiene la huella, la firma, la rúbrica de este hijo de su madre. Y el plan es sencillo, bonito y barato y para toda la familia. Jon Nieve, para pues demostrar su lealtad, debe acudir a parlamentar con el rey más allá del muro, porque este ha solicitado audiencia, ¿no? Para dar este ultimátum del que también hablaremos hoy en el análisis, ¿no? Y en medio de esta reunión para parlamentar, el plan de estos dos genios de la estrategia es que Jon Nieve mate a Mance Rayder. Es un objetivo claro, ¿no? Es la típica infiltración en el bando enemigo para matar a su cabecilla y acabar con la guerra de una vez por todas, ¿no? No es algo novedoso. Lo que añade aquí, quizá de novedoso y una capa extra, pues de mezquindad quizás, es que saben, ciencia cierta, hasta el propio Jon se da cuenta, ¿no? Que esto es una trampa también para Jon Nieve. Porque sí, Jon Nieve puede cumplir con su misión, pero a cambio, lo decíamos en el momento de la pregunta, muy probablemente no salga vivo de ahí. Muy probablemente, quien dice totalmente, ¿no? Pues es una trampa, es al final una condena a muerte para el propio Jon Nieve. Haga lo que haga, porque si no lo hace, al volver habrá demostrado que no es, ¿no?, leal a la Guardia de la Noche y por lo tanto será ejecutado, como es lo que pretendían hacer tanto Alistair Thorne como Janos Slynt, si no fuese por la intervención del maestre Aemon, al que le falta el respeto en este capítulo y yo no perdono. Pero es que con estos dos, bueno, no voy a hablar. Porque me pongo en modo Tywin o modo Meñique. No voy a hablar de esta gente porque no se lo merece. La verdad es que frente al hecho de cómo Berta está levantando el puñito ahora mismo, porque sé que está levantando el puñito Rata, aprieta el puñito de rabia. Exactamente. Es que además de todo, es como The Audacity, porque ellos saben que tienen en contra a Cotter Pike y que tienen en contra al maestro Aemon, que están poniendo su palabra a favor de Jon. Pero, claro, se inventan esta excusa de no, como no le podemos ahorcar, vamos a mandarlo a las celdas de hielo. Y cuando se nos ha ocurrido la forma de sin escapatoria te vas a morir sí o sí, sin necesidad de ahogarte, pues te mandamos a parlamentar con Mance Rayder, ¿no? A estos señores, y ya lo hemos hablado, pero es que siempre es una buena oportunidad para rajar de estos dos señores. Sobre todo a Janos Slynt, nadie le ha pasado el memo de cómo funciona la Guardia de la Noche. De nuevo, a este señor se le ha olvidado que él no es nadie y de que por más de que él venga de desembarco del rey, la corona de desembarco del rey no podría escoger al Lord Comandante de la Guardia de la Noche, porque es una institución aparte de la corona. Son los hombres que protegen a los reinos de los hombres. Son una institución en la cual no mete mano nadie en principio. Y este señor ha llegado a autodeterminarse como líder, a hacer que le traten de señor, cuando si entras en la Guardia de la Noche reniegas de todos tus títulos y de tu pasado. O sea, es que todo mal con estos dos.
Y el hecho de que, como lo decíamos off micro y como lo dice Berta, o sea, están mandando a Jon a que por A o por B no va a salir airado de esto, a menos de que pase lo que pasa, ¿no? Pero el hecho de que hagan esta fechoría y salgan impunes es que de verdad me parece es todo un despropósito. Es mostrarnos evidentemente cómo pues a estas personas creen estar por encima de todo. Y bueno, Martín ya revertirá todo esto una vez empiecen las votaciones de la Guardia. Pero vamos, para siempre levantaremos un puñito en contra de estos dos cada vez que sean mencionados. Que es que no tiene perdón de Dios. Es que no tiene perdón de Dios lo de estos dos, porque es que es la audacia, ¿no? Es ese momento de audacity of this bitch. Porque es como, ¿quién le ha puesto a usted al mando, caballero? ¿Sabes? Me enervan estos días. Ya me enervaron en el capítulo pasado. Me siguen enervando, si cabe más, en este, ¿no? Pero completamente bueno, aprieto el puñito de la rabia, como dice Santi, porque me ponen mala, ¿no? Y es que estos dos, a pesar de que en la teoría, como bien dice Santi, no deberían, ¿no?, tener la capacidad de tomar este tipo de decisiones, sí que es verdad que están influyendo, ¿no?, en las decisiones que se están tomando. En la práctica sí están al mando, en el sentido de que tienen la potestad de, por ejemplo, enviar a Jon Nieve a hacer algo como esto, que es una condena a muerte, ¿no? Él no puede negarse, muy a pesar de... Pero no deberían, No, claro. no deberían. La máxima autoridad en el Castillo Negro ahora mismo debería ser Aemon y no debería ser cuestionable. Ya. Pero es que no vivimos en Deberíalandia, Santiago, por lo visto. Como bien demuestran estos dos. Eso es lo que Deberíalandia me parece un concepto que deberíamos a partir de ahora usar. Vivimos en Cuscotopía, con Cuscotopía, toboganes de agua. En Slintopía vivimos. Slintopía. Es un buen nombre para el muro. Hasta que, bueno, ya sabemos todos lo que le pasa a Slint. Lo celebraré, bueno. El caso. Bailaré encima de tu tumba. Un poco, la verdad. Mientras tanto, tenemos que soportar a este señor. Así que no le queda otra a Jon Nieve que obedecer. Obedecer en lo que es en lo que en principio iba a ser pues esta misión suicida. Una misión suicida que él acepta casi resignado. Quizá por una mezcla de todas las emociones que ha tenido que vivir hasta ahora, ninguna positiva. Y también por el cansancio que está viviendo. Recordemos pues de la situación de la que sale Jon después de estar días y días soportando. Es que esa es otra. La forma en la que tratan a este muchacho que ha tirado del carro de este... Bueno, no me hagáis hablar. No me hagáis hablar de la injusticia. Es terrible. Es para darles con un palo. Y es, y lo que parar. es que además es lo que dice Santi. Quiero decir, dentro de lo que es el sistema interno, ¿no?, de la Guardia de la Noche, el propio Maestre Aemon y el propio Cotter Pike son un poquito los contrapesos que están impidiendo que estos dos se vengan muy arriba, en el sentido de que son los que les recuerdan, presuponemos a estos dos, que ellos no tienen la potestad para hacer cosas así, ¿no? Que esto ha de decidirse democráticamente o se debe esperar a que se haga un nuevo Lord Comandante o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el caso es que en el mundo real estos dos hacen lo que les da un poquito la gana. Y Jon tiene que, como vemos, pues bajar, como decía, ¿no?, por esta jaula para acudir al campamento de Mance Rayder y parlamentar con él, además, Santi, para que este le dé el ultimátum de la vida, la verdad. Sí, la verdad es que es una escena entera muy, muy divertida. Como hablábamos antes en el momento del detalle, empieza todo este viaje pues con esa reunión de nuevo con Tormund, que ahí se les nota que hay... Tormund no tiene ni siquiera malas vibras contra Jon, de hecho le invita un par de tragos y tal, y luego volvernos a encontrar pues ya con viejos conocidos, ¿no? Varamir, Harma, y encontrarnos con Mance en el campamento, de nuevo viendo a Jon con la capa negra de la Guardia,
Él mismo le dice... De hecho, lo hablábamos en un momento fuera de micro en el resumen con Bea de que ahí también hay un poco de ese odio que hay en el sur del muro de Mance Rayder de, bueno, para ser un bastardo me caías bien. Y es como, señor, se supone que usted también es un bastardo, a mí que me cuenta. Pero entramos dentro de la tienda de Mance Rayder donde están Dala y Val y nos damos cuenta de que hay un cuerno. Un cuerno en la parte de atrás y Jon se queda un poco sin aliento. Jon, como diría Beatriz, se queda un poco picuet porque Ygritte nos había dicho que habían abierto cientos de tumbas y habían buscado por todo el norte y no habían encontrado el cuerno de Joramund. Nosotros sabemos de que en esta saga hay más de un cuerno mágico. De hecho, este no es el cuerno de verdad. Pero, claro, para Mance es una forma también de amenazar y de usarlo como carta de, bueno, aquí o nos salvamos nosotros o perdemos todos, ¿no? Porque como muy bien lo dice Dala, si se toca el cuerno, se cae el muro. ¿Y qué protección va a haber para todo el mundo en contra de los otros? Así que realmente es un ultimátum que le da a Mance bastante fuerte. Es un golpe sobre la mesa de, como dije hace un momento, o nos salvamos nosotros o perdemos todos. Pero claro, Jon tiene que sopesar el hecho de, uno, Janos Slynt y compañía no van a darle un solo segundo de pensamiento a esto, sino van a decir, no, tú no mataste a Mance Rayder, eres traidor, a nosotros no nos importa nada lo que quiera decir este señor, tú te vas a morir. Pero, ¿y si? Porque siempre está ese Easylandia de, ¿y si este cuerno de verdad en 3 días viene Tormund, lo toca y se cae el muro? Santi, no puedo evitar pensar en el... ¿Sabes el meme este que es un perro con un mechero delante de una bombona? Exactamente. Eso es Easylandia. y dice Mance, o me abren el muro o lo abrimos para todos, ¿no? La verdad es que es heavy, o sea, es de verdad el golpe sobre la mesa de o me dejas pasar o me abro camino. El problema está en que Jon lo piensa y Jon, a ver, la preocupación de Jon la entiendo perfectamente. Él dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Van a pasar los tenitas y van a empezar a secuestrar a la gente? ¿Los gigantes van a estar libres por el agasajo y a ver qué pasa? Y es el momento en el cual incluso le pregunta a Mance, en plan de, ¿tú serías capaz de que si nosotros os dejamos pasar, controlar a tu pueblo para que no se carguen la civilización poniente tal y como está establecida? Es que te pones a pensarlo y tiene todo el sentido que siquiera lo pregunte. Pero claro, Mance, él mismo dice, yo soy el rey, pero si nosotros quisiéramos reglas, nos inventaríamos nuestras propias reglas. Nosotros lo único que queremos es salvarnos. Por eso mismo el farol es ese. O nos dejas pasar con las consecuencias que esto tenga, porque nosotros no vamos a obedecer las reglas ponientes. Y si pensamos objetivamente, Mance tiene muchos hombres. O sea, tendrían que juntarse todos los ejércitos civilizados de Poniente para irse contra esta gente. Que perderían probablemente por falta de experiencia, por falta de organización y demás. Sí, pero que van a poner a sudar a las tropas, por lo menos van a hacer que se organicen. Porque es que es eso, esta gente está en plan de 2 opciones. O me dejas pasar y yo ya veré qué hago y cómo me controlo una vez pase, o tumbamos tu muro y ya va a ser un problema de todos el ver qué pasa cuando, como muy bien dice Mance en este capítulo, estos matan a tu gente y luego la envían en contra tuya. Así que ahí te lo dejo, Jon Nieve. Ve y cuéntale a tus generales lo que yo estoy pidiendo hasta que, pues,
se ven interrumpidos por un toque de cuerno. Claro, objetivamente. Quiero decir, poniéndonos en la tesitura de que Mans cree que es el cuerno de verdad, que no sé si lo cree al 100%, pero bueno, poniéndonos en la tesitura incluso de que este fuese el cuerno de verdad, Mans tiene las de ganar, en verdad. Quiero decirte, si él tuviese la capacidad de tirar el muro abajo, es como, ¿por qué habría de aceptar yo tus leyes? Si tengo aquí el arma de destrucción masiva, ¿no? Ya, pero de nuevo, en cuanto pasen, solamente con que se organicen los ejércitos del norte, los Bolton llamen a los Lannister a desembarco y empiecen a subir tropas, se les acabó la tontería. Porque sí, son muchos ahora mismo. O vuelve a hacer lo mismo. Pero en plan. es un ejército desorganizado. Y dice Mans, o si me atacáis, tiro el muro abajo. Y se va todo a la mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final, si fuese real, que no lo es, pero si fuese real, él podría argumentar a esta gente, que esta gente podría o no creerle, que ese ya es otro tema, ¿no? Pero realmente la carta es buena, ¿no? La carta es o me dejáis pasar o la muerte. Básicamente es como elegid. Y la carta es muy muy buena. Quiero decir, Jon duda por algo, ¿sabes? Porque es un tema de, vale, si este cuerno realmente puede hacer eso y lo hace, estamos jodidos todos, en plan toda la humanidad. Literalmente, Mans es el perro con el mechero y la bombona diciendo o el pueblo libre pasa para adelante o nos vamos todos para adelante. Es esa idea un poco. Lo que yo dudo más es si Mans creía realmente que este era el cuerno de verdad, o se está marcando aquí el farol de la vida en plan. Pero bueno, que al mismo tiempo es lo que dice él mismo, ¿no? Que es bueno, es que yo si quisiera pasar, en verdad podría pasar, ¿no? Podría ir a atacar Guardia Oriente, podría excavar por las puertas que sé que tenéis abandonadas, sé que tenéis 4 viejos y 2 mancos defendiendo esa puerta, en verdad. Poder, ¿no? Si yo me pongo las pilas, yo podría pasar. Entonces yo creo que sí, que él sí cree digamos que el cuerno funciona, ¿no? Y por eso usa esta carta, porque si no él podría haber pasado igual. Es que, de hecho, él tiene la carta de Varamir que puede ver, y es que se lo dice, le dice, sabemos incluso cuántas provisiones os quedan. O sea, es que con que se cruce de manos y deje que se les acaben las provisiones y rece fuertecito a Dios que no lleguen los otros antes, va a poder pasar igual. Que hubiese sido un show que Jon dijese, ok, ¿no? Voy al muro, pasan 3 días, el muro por supuesto no se pone de acuerdo, Tormund toca el cuerno y no pasa absolutamente nada. La cara de Mans en plan, Yo por aportar algo más, porque creo que lo habéis defendido bastante bien vosotros, a mí me llama la atención el hecho de que ambos bandos están en una situación bastante desesperada. No sabrías cómo decir exactamente. O sea, creo que los salvajes están más desesperados, por supuesto, porque al final esto es un farol que ni siquiera saben si es verdad o no. Pero aún así, Mans como que no cede, en mi opinión. O sea, darles el cuerno para mí no es ceder nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque una vez estás dentro, ¿para qué lo quieres el cuerno? Es como que lo vas a tirar, una vez estás al otro lado, vas a tocar el cuerno y vas a tirar el muro para que vengan los otros. O sea, lo que está ofreciendo Mans es el hecho de no tirar el cuerno para entrar, pero que al final les afecta a ellos también. Y me sorprende que no haga la de, bueno, se pueden negociar las leyes, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a comportar o lo que vamos a hacer. Al final estamos entrando en una tierra en la que no hemos vivido, bueno, desde hace muchos años, y es bueno, igual habría que llegar a acuerdos, claro, no hay tiempo para llegar a acuerdos, pero es un poco que no parece dado a ceder en nada. Más allá de cuando entremos, os damos el cuerno. Y yo, ¿para qué lo quiero ya este cuerno? ¿Sabes lo que te voy a decir? Te lo puedes meter por donde te quepa el cuerno. Es como. Pero es que no. Yo no creo que esté dispuesto a darlo. Creo que está dispuesto a sí, no lo hacerlo. sé, pero él mismo dice en el texto, os daremos el cuerno a cambio de que nos dejéis entrar. Y si no nos dejáis entrar, tocaremos el cuerno. Y es vale, o sea, es a la desesperada. En 3 días tocaremos el cuerno, es a la desesperada porque si tocas el cuerno y realmente funciona, va a estar jodido todo Poniente, no solo
los ponientis. Entonces es si realmente la desesperación es tal, yo hubiera cedido un poco a nivel, ¿no? Vale, dejadnos pasar y podemos hablar de cómo hay que comportarse. Luego ya la práctica, quién sabe, ¿no? Pero me sorprende mucho que Mance se ponga tan categórico con esto, porque es no sé. Sí, puedes atacar y pierdo a muchos hombres, pero entraría igual, eso también. Pero no es algo que esté dispuesto. También es un tema, creo, de que esto no es una negociación, esto es como la propuesta, ¿no? Ya. En la propuesta no puedes ya ceder Ya, todo lo que tienes, es decir, entiendo que si esto se hubiese alargado en el tiempo, ¿no? Y yo qué sé, pues la guardia de la noche, pues dice, venga, va, ¿no? Te dejamos pasar y eso, no tocas al cuerno. Y una vez al otro lado, pues ya empezarían a negociar rollo, oye, os comportáis, no os comportáis, ¿no? Es un poquito más, tampoco puede de primeras decir si voy a hacer que mi pueblo ceda lo principal que le define, que es la libertad, ¿no? Ya lo entiendo. Pues es verdad que me no sorprendió porque es como muy categórico y es bueno, quiero decir, el muro puede aguantar, ¿sabes? Sí que pueden entrar por otro lado y pero el muro puede aguantar. Vosotros igual no tanto, no sé. Pero sí, entiendo que Man, siendo el rey de toda esta gente y sabiendo cómo es esta gente y que le ha costado tanto unirlos a todos, no puede ceder como el principio de los salvajes, ¿no? Que les llaman directamente a los otros hombres arrodillados. Entonces no tendría sentido que hicieran lo mismo. Pero bueno, se la juega bastante ahí. Pero es un poco kamikaze, ¿no? Es decir, él sabe que los otros tampoco van a aceptar la muerte, entonces es como... Sí, está desesperado. Me vais a dejar pasar, ¿sabes? O nos morimos todos, quiero decir, esa es un poco la... yo me moriré, pero vosotros también. Sí, claro, pero ahí está el tema, nos morimos todos, o sea, pero no nos arrodillamos, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco, pues eso, kamikaze, como dices tú. Sí. Un poco... También es interesante, para mí, las circunstancias en las que se habla todo esto, porque es lo que os decía también en el momento de la pregunta, la confianza con la que Mance Rayder recibe a este muchacho oficialmente traidor para ellos, ¿no? En su tienda, no le quita la espada, ¿sabes? No digas, Jon, deja la espada y entra, ¿no? Porque está aquí mi mujer de parto y no me fío de ti. Que hubiese sido una petición lógica, ¿no? Y ya hubiese jodido a Jon, ya está, no podría hacer nada. Pero no, Mance Rayder está aquí como chilling. Entiendo que confiando en el shock que iba a provocar precisamente la visión de este cuerno, imagino, ¿no? En el propio Jon. Estaba en ese momento de le voy a impactar, le voy a dejar shock. Y lo consigue. Objetivamente lo consigue porque es lo que le pasa a Jon, que dice, mierda, igual mi prioridad ya no es matar a Mance Rayder, sino destruir esta mierda de cuerno que nos va a joder a todos, ¿no? En teoría. Porque la realidad hubiese sido eso, ¿no? Todo el mundo tocando el cuerno y y todos quedándose en silencio y yo mirándolo desde arriba del vuelo en plan, ya está, no va a pasar nada. Bueno, en teoría, ¿no? Porque imagínate que es el de verdad y que Melisandre lo ha quemado con tantos dragones y ya no hay cuerno. Bueno, cosas que pasan. O bueno, que haga alguna otra cosa. Piensa que los cuernos... Hay cuernos para todo en esta saga, así que... Este era el cuerno de... No sé. Hacia otra... Este no tiraba el muro, este hacía otra cosa. Imaginaos vosotros el que... Este mataba a todos los otros de un plumazo. Lástima. Vaya, pues eso ya no está. De haberlo hecho sonar, habríamos ganado la guerra. Pero como no lo sabemos... Hablando de Melisandre, precisamente, ¿no? Vamos a pasar a hablar de por qué se interrumpe esta conversación, ¿no? Cuando Jon está ahí dudando de, ostras, tengo que destruir este cuerno ya de ya. Cuando todavía ese pensamiento no se ha materializado en un plan, suena otro cuerno de guerra. Beatriz, un cuerno normal y corriente, ¿no? Del ejército de los salvajes aquí en el campamento, avisando de que, oye, está llegando un ataque de una dirección que nadie esperaba, la verdad. Efectivamente, avisando de que esta vez sí se vienen cositas. Es una de esas veces que la frase tiene todo el sentido. Se vienen cositas porque efectivamente, ¿no? Suena ese cuerno de los exploradores y de repente todo el campamento se pone en marcha.
No son pocas las veces en las que se nos ha dicho que los salvajes no son precisamente, no tienen como demasiada formación, ¿no? A nivel de estrategia o incluso a nivel de formar, valga la redundancia, para atacar o para defenderse, y en ese momento reina un poco el caos, ¿no? Es como la gente empieza a correr, empiezan como, vale, esto cuerno pinta A, además que tenemos a Varamir que dice que pues que si van de negro, que si son, ¿no?, los exploradores no sé qué, y es como que empieza el caos donde ahí hay de todo, Harma de repente sale con su, con su gente, Mans no entiende lo que está pasando, mira a Jon con suspicacia, normal, yo también lo miraría así, la verdad. El otro le jura, le perjura, y además es cierto que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando, y de pronto, pues como decía, se desata un poco el caos en todas las direcciones, ¿no? Varamir va informando un poco de lo que está pasando, varios grupos, el de Tormund, el de Harma, se han puesto en marcha, Dala se ha puesto de parto, es que en fin, todo pasa un poco a la vez, y Mans decide dejar a Jon junto con su mujer, su cuñada y Varamir con todos sus animales peligrosos, ¿no? Pues custodiando a Jon, en plan, como haga algo, pues mátalo, ¿no? Y desaparece con esa armadura y ese caballo haciendo una, que me hace mucha gracia y mucha pena a la vez, el momento punta de flecha, nunca más se supo, o sea, es como, sí, punta de flecha. Y luego los salvajes no tienen esa formación, que también os digo, al menos los más cercanos a Mans, a los que Mans dirige, bien podría haberles enseñado 4 cosas en todo ese tiempo que han estado atacando el muro, ¿no? Bien podría haberles dicho, oye, mira, que se hace así la punta de flecha, ¿no? Enseñarles 4 cosas, porque Mans conoce esas estrategias, pero por lo que sea no ha tenido tiempo, no lo ha hecho, y cuando salen disparados pues para atacar a estas fuerzas enemigas para ellos que les están atacando, pues no lo hacen demasiado bien, ¿no? Aún así Mans se lanza pues como un valiente, hay que decirlo, y todo el pueblo libre se pone en marcha como pueden, ¿no? También tenemos a los gigantes con los mamuts, etcétera. La cuestión es, ¿quién es esta persona misteriosa, este ejército misterioso que viene, ¿no? Es algo que como relectores nosotros sabemos. Como lectora yo no me empané hasta el final, reconozco, o sea, veíamos a esos soldados, como también Martin nos hace un poco la de engañarnos con lo de que primero vienen los exploradores, dices, vale, ¿no? Han vuelto, ¿no? Tocó Pike y tal, pero dices, a ver, es que son muchos, porque se nos describe que es muchísima gente, muchísima, y que luego ya no hay solo los hombres de negro, sino que también, lo dice uno de los salvajes, son caballeros de metal, ¿no? Son caballeros con armaduras de metal. Y eso a los lectores nos deja pensando en plan, ¿pero quién cojones es esta persona que ha venido aquí después de todas las veces que desde la Guardia de la Noche se les ha pedido a todos los señores que por favor ayuden y nadie ha venido, ¿no? Te planteas, no sé qué os plantearíais vosotros en ese momento. Yo lo cierto es que no me acuerdo, pero reconozco que Stannis no fue la primera idea que se me pasó por la cabeza. Entonces empieza Jon a describir, pues eso, ¿no? Que son ejércitos que parece que están bien organizados, ejércitos con blasones de distintos colores, porque también Martin nos da la información un poco a cuentagotas para reservar esa sorpresa hasta el final. Recordemos que un capítulo anterior, no sé si 1 o 2, sabíamos que Stannis se había marchado de Rocadragón, creo que era el anterior, el de Jon, el de Jaime, se había marchado de donde estaba, decían que se había ido, no sabíamos dónde, pero que no estaba desde luego en Rocadragón, y Tywin dice pues igual se ha ido a Bastión o igual se ha ido a Dorne, ¿no? A buscar alianzas. Pues no, Stannis estaba yendo hacia el norte, respondiendo a la llamada, esa carta que leyó Davos Seaworth y que le entregó a Stannis, y decide, pues eso lo veremos capítulos más adelante, hay una frase como muy chula que es rollo, estaba tan preocupado en ganar el reino que no me di cuenta de que tenía deberes como rey, ¿no? Y esos deberes son pues salvar al reino de estos espectros, de estas criaturas. Creo que ahí Stannis lo hace chapó, pero antes de salvar al reino, entre comillas, de esas criaturas, pues tiene que salvarlo de los salvajes, ¿no? De esta gente chunguísima que se ha apostado en el muro y que quiere pasar a cualquier precio, ¿no? Entonces vemos un poco cómo se rompen las filas de este ejército extensísimo de salvajes, que el propio Mans dice podría mandarte a 4 o 5 batallones a distintos lugares y entraríamos igualmente. Vemos cómo se rompe por obra y gracia de Stannis Baratheon y su ejército, y lo que eso provocará, porque sin duda ahora empieza todo un arco que ya empezaremos a ver en Tormenta, porque aún nos queda algún capítulo de Jon,
y de Sam, pero que sin duda se explorará más en los siguientes libros, porque ahí es donde vemos exactamente qué va a hacer Stannis Baratheon, qué hace en el norte Stannis Baratheon y qué va a suponer eso para la Guardia de la Noche y para el propio Jon. Sin duda es un final de capítulo llamativo, es un final de capítulo con cliffhanger, porque al final no sabemos quién es hasta el final, hasta que los hombres lo vitorean, pero sin duda las cosas se han puesto complicadillas para el pueblo libre justo ahora, cuando llevan tiempo peleándose con la Guardia de la Noche, lo hemos visto siempre desde el punto de vista de la Guardia de la Noche, ahora que estamos desde el punto de vista del pueblo libre con esa visión de Jon, es cuando son arrasados por este ejército. Así que, como siempre, Martin jugando al equilibrio entre estas dos fuerzas para darnos a entender, como decía en el detalle narrativo, pues que son dos fuerzas enfrentadas, que aquí no hay buenos ni malos, que todo el mundo quiere sobrevivir, pero ahora, pues si quieren sobrevivir tendrán que hacerlo bajo las condiciones de un nuevo jugador, que es pues Stannis Baratheon. Efectivamente, lo has dicho muy bien, ese nuevo jugador que se une a todo este elenco ya variopinto de la trama del muro y que será relevante en adelante, ¿no? En las decisiones que se tomen precisamente en la Guardia de la Noche, ¿no? Es una entrada épica la de Stannis, ¿no? Es un gran capítulo para él, ¿no? O para la imagen que se da al lector de él como personaje, por ese fondo que has comentado tú, Beatriz, de esa decisión que toma Stannis, ¿no? De primero hay que salvar el reino, si quiero gobernarlo, ¿no? Quizá lo único, bueno, que ya he dicho Stannis, no va a ser mezquina, ¿no? Es una muy buena reflexión la que hace ahí a Stannis y al César lo que es el César, ¿no? Como suele decirse, así que es lo que está haciendo aquí, que es priorizar la que nosotros sabemos que es la lucha que realmente va a importar y la que van a priorizar todos cuando toque, ¿no? Cuando la tengan quizá enfrente de las narices. Al respecto de este capítulo y de cómo se interviene por parte de Stannis Baratheon en esta batalla, ¿no? Digamos en el aspecto más militar de este capítulo, tengo que decir que nosotros íbamos a tener un invitado en este podcast y que al final por temas de agenda pues no ha podido venir. Ojalá pueda venir a otro capítulo en el futuro, que es Xavi Redfate. Seguro que ya lo conocéis porque le habremos mencionado más veces. Si conocéis el podcast A los Titanes, es un podcast que ya hemos mencionado en otras ocasiones sobre Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, como queráis llamarlo, el que participa él, pues sin duda ya os sonará el nombre. Pues iba a participar hoy con nosotros y como no ha podido, ha tenido a bien pasarme un poquito pues una pequeña intervención, ¿no? Un análisis que hace él de esta batalla del Castillo Negro, de esta última fase de la batalla del Castillo Negro con la intervención de Stannis. Y como la he leído y he dicho, yo soy una ignoranta, no voy a saber resumir bien lo que quiere expresar y lo bien que lo ha escrito aquí Xavi, pues os lo voy a leer, si os parece, compañeros. Y así pues ya opináis con conocimiento de causa, porque es maravilloso leer cuando alguien sabe de verdad de un tema, ¿no? Y tú eres una completa ignorante y dices, vale, esto mejor dejarlo con las palabras del que sabe, ¿no? Y no intentar atropellarlo yo, que es lo que haría yo de intentar decirlo, ¿no? Así que os voy a leer lo que ha escrito Xavi acerca de esta batalla porque vale la pena, ¿no? Y dice, la operación comienza con una maskirovka. Y aclara aquí, para gente ignorante como yo, dice que son acciones para asegurar las operaciones de combate y las actividades diarias de las fuerzas. Un conjunto de medidas dirigidas a engañar al enemigo respecto a la presencia y disposición de las fuerzas, ¿vale? Entonces, empieza así, con una maskirovka contra los salvajes, al hacerles creer que se trata solo de un ataque a pequeña escala de la reducida Guardia de la Noche. Los salvajes detectan un ataque desde el este y Mance ordena que las tropas de Harma monten y a Tormund y a sus hijos que formen una triple línea de lanceros. Hay que señalar que una triple línea de lanceros no tiene la suficiente profundidad como para contener las cargas de caballería pesada que les enfrentaría,
y menos lanceros con un equipamiento y una organización tan pobres. Sin olvidar que los caballos tampoco se lanzan así como así contra estas formaciones de enemigos. Boromir identifica al grupo de exploradores a caballo de la Guardia de la Noche. Aun con un ataque tan débil, la confusión se extiende en el campamento, reflejo de su escasa organización y cohesión, e incluso algunos forman en dirección al muro para asaltarlo. Unidades de carros de perros, poco útiles en esta batalla, se desplazan al este mientras que los mamuts aún permanecen en el oeste. Aparece al fin una fina línea de exploradores de la Guardia de la Noche en el este y atacan el campamento. Guerreros del pueblo libre se lanzan contra ellos por instinto y mal armados. Arma cabalga contra los exploradores con 30 jinetes y entabla combate. A pesar del uso tan extendido de la caballería en esta batalla, el terreno es pedregoso y lleno de raíces, poco apropiado para la caballería, al igual que el propio bosque. Se desvela que los ataques son de Guardia Oriente, y esto reafirma a Mance en sus erróneas sospechas sobre un ataque de la Guardia basado en el factor sorpresa. Maskirovka ha funcionado. Mance ha dado órdenes bajo esta información falsa sobre el enemigo y su eje de ataque. No hay que olvidar que con los medios de estos conflictos, antigüedad, medievo, etc., es difícil reorganizar y hacer maniobras complejas una vez desplegadas las tropas y ejecutadas las órdenes. En este momento se inicia el ataque principal. Se informa de que hay más enemigos, un ejército de hombres de hierro que les tienen rodeados, indicativo de que el apto ejército de Stannis trata de embolsar a los salvajes, táctica muy apropiada, sobre todo para imponerse frente a una superioridad numérica como la actual. Boromir informa a Mance que también vienen del norte y que sería mejor que Mance fuera. Mance marcha al combate y ordena a sus tropas cercanas que formen en cuña. Si bien la formación no se llega a consolidar, lo que subraya, de nuevo, su descoordinación. Mance va al frente de esta unidad, algo necesario en la idiosincrasia de los salvajes, pero es una pésima idea que el comandante en jefe luche, y también que luche en primera línea. Los exploradores de la Guardia se retiran de su combate con los jinetes de Harma, pero solo para que aparezca una columna de caballería pesada, el verdadero ataque. Harma intenta reorganizarse, pero la falsa retirada de la Guardia sirvió para que la mitad de sus jinetes se adelantase demasiado a perseguirlos. El sonido de las trompetas sureñas alimenta la creciente confusión en el campamento, impidiendo el paso a mamuts. Algunos marchaban en dirección contraria al combate, y otros intentaban establecer formaciones con nulo éxito. Es la propia confusión al acicatear la natural desorganización y la falta de cohesión del pueblo libre la que les está derrotando, incapaces de presentar una defensa sólida, disciplinada y unida frente a un enemigo mejor equipado, organizado, disciplinado y preparado para batallas campales y no para meras escaramuzas. En ese instante quedan claros los tres ejes de ataque de Stannis: este, norte y nordeste. Queda todo el oeste al descubierto. Esto puede deberse a dos posibilidades. La primera es una planificación deseada al dejar un amplio flanco al descubierto para incitar la desbandada de un enemigo cuyo tan superior número puede ser difícil de manejar. Al fin y al cabo, lo que se buscaba en la gran mayoría de las batallas de la antigüedad y el medievo no era destruir al enemigo, una batalla de aniquilación, sino ponerle en fuga, momento en el que se producían la mayoría de las bajas del combate. Opción 2. También puede ser una planificación necesaria. Stannis solo cuenta con unos 1500 aproximadamente hombres y con tal cantidad tendría que estirar mucho más las líneas para cubrir otros ejes de ataque occidentales, lo que llevaría a no tener suficiente masa crítica para garantizar la eficiencia de la maniobra. En la serie Juego de Tronos, por el contrario, se nos muestran dos únicos ejes de ataque masivos desde el este y el oeste, pero tan amplios que embolsan por completo al pueblo libre. Esto puede deberse a que en la serie sí se contaba ya con el apoyo del Banco de Hierro en ese momento, y quizá tuvieran más tropas a su disposición. Harma y su unidad es destruida, y los lanceros de Tormund, con acierto táctico, son atacados por el flanco. Se evita el choque directo de la caballería con los lanceros, y son puestos a retirada. La movilidad de la preparada y superior caballería permite mejores maniobras.
Sin embargo, los gigantes montados en mamuts causan problemas a la caballería pesada, que se dispersa en estos puntos aislados. El miedo aumenta entre el pueblo libre, y sus civiles se entrometen en el campo de batalla. El miedo aumenta entre el pueblo libre, y sus civiles se entrometen en el campo de batalla, sumado al caos que acrecienta el movimiento descoordinado de carros de perros. Los mamuts logran rechazar a la columna central, eje de ataque nordeste, lo que demuestra la utilidad de estos animales frente a la caballería, como los elefantes de nuestra antigüedad y medievo. Pero los ejes de ataque este y norte no tienen estos problemas y continúan su carga arrolladora, envolviendo al pueblo libre en una maniobra de pinza. Con una mayor organización y coordinación, los mamuts podrían haberse desplegado frente a ambos ejes de ataque y quizá habrían abortado el ataque de Stannis. Arqueros hacen acto de presencia por la linde oriental y prenden fuego a las llamas. La apuesta por el caos y el shock para quebrar la escasa organización salvaje es evidente. Aparecen más atacantes, las unidades más ligeras del ejército, que hasta ahora habían usado caballería pesada, jinetes libres, arqueros a caballo y hombres de armas con armadura ligera y capellinas. Lo que se buscaba con esto era usar una unidad como la caballería pesada, pues más pesada y dura y más preparada para el choque, capacitada para romper las líneas enemigas hasta el fondo del campo de batalla, para desorganizar al enemigo, causar un gran daño y dejarlo en shock, inerme, ante tal ataque masivo al que no podían responder. En fin, causar rupturas en las líneas enemigas. Después, unidades más ligeras, con mayor movilidad y rapidez, explotarían raudas estas rupturas y hostigarían a los enemigos desorganizados o en retirada, impidiendo cualquier conato de reorganización y sembrando más caos y desconcierto. El enemigo vería sus posibilidades de resistencia anuladas y perdería la moral para seguir luchando. Es una táctica básica que se observa a lo largo de la historia, hasta nuestra época más reciente. Un ejemplo actual de ello es la doctrina soviética de carros de combate de la Guerra Fría, que influyó hasta en la filosofía de diseño de sus carros de combate con un carro de ruptura. En los tres ejes de ataque se forman grupos aislados de salvajes que pretenden resistir a los atacantes, pero son destruidos por el superior enemigo, a pesar de la inferioridad numérica del ejército real. Se cumple lo pronosticado sobre un Mans que lucha en primera línea, y una columna de caballeros le barre. Jon no se equivoca. El pueblo libre ya ha perdido la batalla y al caer su comandante en jefe a la vista de todos, sumada la visión de la cabeza de Harma, gran oficial de Mans, clavada en un palo, los salvajes pierden toda moral y echan a correr y abandonan el combate. Solo los gigantes montados en mamuts resisten, pero solos, rodeados, en un entorno con cada vez más llamas y sin expectativa de ayuda. No tardarán en ser derrotados por las fuerzas combinadas del ejército de Stannis, que podrá usar a sus arqueros e infantes para abatirlos poco a poco hasta su redención, huida o destrucción, sin mencionar la acción del fuego en ellos, que se extiende ya no solo por las tiendas, sino por el propio bosque. La batalla concluye aquí con la inesperada derrota de Mance Rayder, que superaba a su enemigo Stannis en una proporción de como mínimo 20-1. Pero frente a un ejército de pensamiento individual, mal armado, poco organizado, mal desplegado y peor preparado para un ataque sorpresa, siempre perderá a pesar de su número contra un ejército de mayor calidad de equipamiento y entrenamiento, organizado, disciplinado, bien liderado por oficiales y suboficiales, expertos en batallas campales y un buen plan que explote al máximo el factor sorpresa y el shock del enemigo. Esta ha sido la intervención de Xavi a través de mi voz, que probablemente no haya hecho justicia a lo que él habría explicado o cómo se habría explayado aquí en este podcast, pero desde aquí pues darle las gracias por, ya que no ha podido estar Xavi aquí con nosotros, pues que nos haya pasado este análisis, porque es lo que os decía, ¿no, compañeros? Se nota que cuando el que sabe, sabe. Pues nosotros asentimos, ¿no? Yo no puedo más que asentir y darle la razón porque no me atrevo a contraargumentar de algo que no domino, pero que se puede intuir, yo creo, ¿no? En el texto Martin lo hace sencillo a la hora de, aún no entendiendo, ¿no? Pues aspectos
concisos o concretos de la batalla o la parte más militar. Creo que todos podemos entender que a pesar de la superioridad numérica de Mast Rider, pues un ejército organizado como el de Stannis, ¿no? Tenía las de ganar, y más con el factor sorpresa, ¿no? Hablábamos antes del factor sorpresa que suma a la posibilidad de que Jon hubiese ganado a Mast Rider, ¿no? En ese, ¿no? ataque inesperado. Para Stannis también suma el llegar aquí de repente y decir sí, es un ataque de los exploradores, y de repente llegar él con toda su caballería, ¿no? Es pues ese efecto sorpresa que da aquí, y que da también el mismo efecto al lector a nivel de narrativa, ¿no? A nivel de, oh, Dios mío, este personaje aquí de forma inesperada, esta llegada brillante, si no estamos en relectura y ya pillamos la pistita, ¿no? Como decía Bea, de, bueno, Stannis se fue, ¿no? En el capítulo pasado de Jaime. En primera lectura yo tampoco, como Beatriz dijo antes, ¿no? Yo tampoco pillé qué estaba pasando, ni muchísimo menos que este iba a ser Stannis Baratheon. Pero, oye, gracias a Xavi por su intervención, y a Stannis pues, por salvarle la vida a Jon, la verdad, de forma completamente conveniente para la trama. Pero bueno, más allá de esta batalla y con esa promesa de que en lo que queda de Tormenta de Espadas y Danza de Dragones, Stannis jugará un papel fundamental a partir de ahora en esta localización, pasamos, Santi, a que nos hables de cuál es la teoría o el presagio de esta semana. Pues sí, la verdad es que frente a este discurso que tiene Mance con Jon, en el cual evidentemente hablan de los otros y de cómo han hecho y cómo han causado bajas para todos. Como dice él, ni los tenitas, ni los gigantes, ni los pies de cuero han podido de ninguna manera contra los otros, y tampoco ha podido Mance. Como muy bien le decía Mance a Jon, se hacen más fuertes a medida que los días se acortan y las noches se vuelven más frías. Primero matan y después mandan a tus muertos contra ti. Por lo tanto, compañeras, no nos vamos a enrollar tampoco mucho en este punto, porque creo que es algo que hemos alguna vez tocado por encima, pero ¿vosotras quién creéis que veremos morir y volver con vida de todos estos personajes? Yo, la verdad es que va a ser complicado, porque va a depender sobre todo de... Para mí en este momento mucho va a depender de si se tira el muro rápido o no en Vientos de Invierno, y de qué manera va a cambiar, o si cambia en algo la magia que hay en esa zona si llegan a pasar los otros. Porque es que lo hemos hecho el chiste muchas veces también, animados por esa escena de Juego de Tronos, en la que estaba Edelpenas solito sobre el muro vigilando, justo en el momento en el que llega el Rey de la Noche en su dragón a tirar el muro. Pero a ver, yo creo que en principio, en el momento en el que sabemos de que evidentemente aquí no hay un Rey de la Noche, dudo mucho que vaya a haber un dragón así que caiga en las manos de los otros. Las primeras víctimas probablemente sea gente que esté en el muro. Y claro, es que creo que le hemos cogido tanto cariño a mucha gente en el muro, sobre todo eso, Graham, Pip, Edelpenas. O sea, ver a cualquiera de ellos convertido en espectro sería para mí algo que me jodería, la verdad. Si ya vemos, como lo habíamos hablado la vez pasada, a cualquiera de los que ha sido un mierdas con Jon, bueno, mira, la verdad no me sorprendería. O sea, hemos visto a Shit siendo un espectro. Pero a partir de ahí, pues es que en cuanto empiecen a bajar hacia el sur, podemos estar hablando de una escabechina importante. O sea, yo siempre he creído que a los otros se les va a detener probablemente en Invernalia, pero como hablábamos, ya depende también mucho de qué batalla vaya a ser primero, si la batalla política o la batalla mágica. Pero vamos, a mí, por ejemplo, un efecto fuerte sería ver a un personaje como Tormund convertido en espectro. Así que para mí, Tormund o gente como Graham, Pip, Ed, sabemos que Sam no,
pero gente de esta índole en el muro sí que me jodería verlos morir y ver cómo se levantan luego a ir en contra de sus hermanos. Solo voy a decir un nombre y ese nombre es Edelpena. Me daría mucha pena, nunca mejor dicho. Pero también creo que me daría mucha pena. Pero también creo que por otro lado es uno de esos personajes que sobrevive a todo, ¿sabes? Que llega al final y dices, ¿cómo cojones lo ha hecho? Creo que esa es la licencia que se va a tomar Martin con Edelpenas. O al menos yo, si fuera escritora, me lo tomaría. Es como, vale, sí, los otros morirán por consecuencias evidentes, aquí no hay plotarmos, o casi no hay plotarmos, pero al menos hay uno, porque siempre los hay, que me acuerdo que en la serie se hacía la coña con Davos, de cómo cojones de personaje, ¿no? Después de todo, y él mismo lo decía, en plan, no sé cómo he llegado vivo hasta aquí, pero aquí estoy. Pues ojalá eso pasara con Edelpenas, ¿no? Que llegue el final y sea como, ha muerto mucha gente, pero Edelpenas sigue aquí. Eso me encantaría. Pero sí es verdad que, claro, tal y como están las cosas ahora mismo, como muy bien decía Santi, lo que tiene más sentido es que aparte de todos aquellos que han ido pereciendo por el camino y que puede ser traumático verlos de caminantes blancos, pero que lo sabrá, o sea, yo estoy convencida que esa primera, cuando empiecen a entrar los otros y haya un punto de vista que los vea, veremos caras probablemente conocidas. Caras conocidas que se han ido quedando por el camino y en los que hemos ido despidiendo a lo largo de estos 3 libros. En el norte, me refiero. Yo creo que esa es parte un poco del asunto, ¿no? No todos, porque sería como demasiada casualidad de que un ejército tan y tan grande, ¿no? De repente todos los que viéramos fueran conocidos, pero sí creo que se irán viendo. En cuanto a las posibles víctimas, pues es que o arreglan sus asuntos en el muro o es que va a haber temas, ¿vale? O sea, lo primero que tienen que hacer es recoger a ese buen señor del suelo, de la nieve, que lleva ahí mucho tiempo ya. Pero sin duda, claro que va a haber víctimas y van a ir de norte a sur, obviamente. Y aquí yo es que es una de las grandes dudas que a mí me acechan de esta saga, que es hasta qué punto los otros tendrán poder de destrucción en Poniente y en los personajes que conocemos y amamos u odiamos. ¿Hasta qué punto realmente va a ser un arma de destrucción masiva? ¿Hasta qué punto lo serán los dragones? Es decir, ¿qué es lo que va a causar realmente los estragos en Poniente? Porque los otros son una amenaza muy jodida y la sabemos y nos están preparando para ella, pero se me hace raro que esto se convierta en una especie de Zombieland, ¿sabes? Como que la gente hace su vida y de vez en cuando tiene que matar a un otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si llegarán tan lejos o se quedarán más arriba. Y la batalla por el Pueden amor. haber Twinkies en este Zombieland como en el Zombieland Claro, de es verdad. que yo lo pienso y es todas las películas de zombies o de este tipo de cosas, ¿no? Es como la gente hace su vida y de vez en cuando pues tiene que matar a alguien, pero tiene que volver a organizarse en sociedad, ¿no? No creo que llegue tan lejos, ni muchísimo menos. Pero vamos, lo que quiero decir con esto es que no avanzarán tan al sur, se quedarán probablemente más al norte y la batalla del amanecer, por el amanecer tendrá lugar, pues un poco como en la serie, yo creo, ¿no? Por esos lares. Opino. Ya veremos, pero bueno, yo solo espero que Edelpenas sobreviva. Ahora también os digo, habrá alguno que nos dolerá, ¿eh? No sé si será un Pip, no sé si será un Gren, no sé si será un Eso es lo que te digo, a mí Tormund me jodería Tormund, muchísimo, ¿eh? pero alguno nos dolerá, dadlo por hecho. Estoy de acuerdo. Creo que inevitablemente parte del dolor de esta guerra fría que nos espera es precisamente el hecho de no solo algunos personajes de los que queremos van a morir, sino que se van a levantar para luchar contra los que queden, ¿no? A mí me preocupa especialmente la gente que está actualmente, con actual digo a final de la Danza de Dragones, en el muro. Por motivos evidentes, ¿no? Me has dicho, esto va de norte a sur, ¿no? Pues ya está, no queda otra cosa, no queda otra cosa, ¿no? Cuando caiga el muro de la forma en la que sea que caiga, el que quiera estar vivo tiene que no estar ya ahí, ¿no? Entonces, hay personajes como Jon Nieve, evidentemente, si es que revive, la propia Melisandre, Shireen Baratheon, Selyse Florent. Hay personajes que, dices tú, se tienen que ir antes de que caiga el muro, ¿no? O se van a ir. Por lo que sea, quizá porque Stannis gane en Invernalia y pues bajen porque ya está, ¿no? Porque se van a Invernalia, porque es su castillo y ahora Stannis ha ganado.
si no gana Stannis y gana Bolton y tendremos que llegar al punto en algún momento de batalla bastardos, si es que aquí se da, entonces... ¿Qué? Entonces, ¿qué va a o sea, ¿cuál va a ser toda la trama del muro en Vientos de Invierno? No sé, a mí me genera muchísimas dudas, sobre todo de temporalidad. Recordemos que a Stannis, ya a alturas de Danza de Dragones, le ha costado vida y media bajar por las condiciones climáticas, que su ejército ha recurrido al canibalismo porque tienen frío y hambre, porque no puto llegan a Invernalia. Sí que es verdad que, o sea, doy por supuesto que si estos personajes tienen que bajar, ya será con un vía libre, ¿no? Ya se pueden instalar en Invernalia, no tienen que hacer como Stannis de montarse un campamento en el medio de la nieve. Pero me sigue generando muchísimas dudas a nivel temporal. Las mismas dudas que planteo cuando digo, ¿cómo va a bajar Bran? Si le ha costado 4 libras subir, ¿no? Y ahora hay más nieve de la que había, ¿no? Pero no, no va a bajar hasta la prima, hasta que se derrita la nieve. Con esta gente que está ahora mismo en el muro me pasa un poquito lo mismo. Entonces, creo que hay algunos críticos que evidentemente van a bajar. Jon Nieve, el primero. Y los que se queden son los que me preocupan, ¿no? En cuanto leamos Vientos de Invierno y empecemos a ver quién se queda y quién se va en el muro, yo ahí diré, me preocupo, ¿no? Me preocupo por la gente que no viene. Entonces, que leo que, pues, eso, Pip, creen, la gente que ya son de la guardia que no se van a ver, no vienen, me preocuparé. Que no vienen en parte de los salvajes, como me han dicho mis compañeros, Tormund, quien sea que se quede en el muro de los salvajes, Val, ¿no? La propia Val, me preocuparé. Porque significa que cuando eso se tenga que venir abajo, pues van a pasar cositas. Hay otra gente por la que no me preocuparé. Por ejemplo, ¿quién se va a quedar? ¿Powen Mars? Bueno, que se quede y que se le caiga el muro encima. Tampoco me preocuparía, ¿sabes? Entonces, muchos de los personajes que se queden, creo que no es que vayan a morir. Es decir, no creo que les veamos morir in situ. No creo que veamos la caída del muro a través de un capítulo con punto de vista, ¿sabéis? Creo que quizá eso puede quedar, pues, lo que teorizamos siempre, ¿no? Pues para un epílogo, ¿no? Para un epílogo de Vientos, el punto de vista que siempre se muere en el epílogo, pues ve caer el muro, ¿no? O lo que sea, y damos por supuesto que se ha muerto al final del capítulo. Y luego, luego elipsis, ¿no? Y a la gente que haya sobrevivido o que esté en Invernalia o lo que sea, pues les llega, o sea, saben que se ha caído el muro y cuando llegue la batalla vemos cuáles de esos muertos que se han quedado arriba vienen como espectros, ¿no? Doy por supuesto que será algo así porque sería raro para mí tener una cámara mientras se cae el muro de la forma que sea que se caiga, porque es muy difícil sobrevivir a eso, ¿no? A no ser que veamos a alguien que lo ve caer mientras se aleja de alguna forma, no lo sé. Es muy complicado teorizar. Sabemos tanto. Yo creo que eso es factible, ¿eh? O sea, yo creo que sí es factible. Sabemos tanto y tan poco. Es decir, claro, o puede ser que ahí termina el punto de vista, ¿sabes lo que te quiero decir? Un rollo como un prólogo o algo así. Sí, claro, eso sí. Yo no veo tan raro que se pueda hacer, claro. En un epílogo sí. Eso. En plan, pues siempre digo la coña de que sea del Penas y diga, ¿no? Veo una brecha gigante en el muro y digo, oh, piñerde, y justo estoy yo de guardia, ¿no? Y ahí se acaba y das por supuesto. Puede haber un único punto de vista que, aunque no sea un prólogo o un epílogo, sea un único punto de vista. Ya, pero ¿quién? Como por ejemplo, capítulo no voy a random en la mitad de Vientos que se llame El Penas. Claro, no voy a hacer spoiler de capítulos de Vientos, pero se me ocurre uno así de repente. Que no sé si tal. Entonces yo creo que podría ser. Pero sea como sea, se puede hacer eso. O sea, puedes coger a un personaje y... Qué raro que lo pongan a mitad del libro, sí, pero también dependerá de cómo Martin lo esté construyendo toda la historia, ¿no? A veces no te encaja meterlo en un epílogo, a veces es antes o después. Es que también depende de... Está la cosa curiosa. Primero, ¿cuándo se cae el muro? Segundo, ¿cómo se cae el muro? ¿Sabes? Ya. ¿Quién lo tira abajo? ¿Y desde dónde? Bueno. Entonces, mucha... ¿Y si no se cae el muro? ¿Y si no se cae? Está, igual no se cae. Un muro de 200 metros se cae, Beatriz. Eso te iba a decir, está ahí para caerse. Pero qué manía sois de darle al botón rojo, ¿eh?
O sea, Claro. sois de esa gente que veríais un botón rojo que pone no pulsar y pulsaríais. A veces el muro Pues está ahí que porque está defendiendo cosas. No lo tiene por qué está caer. pidiendo. Le está provocando. Tú no Ya. puedes medir, no puedes ser Ya. un muro de 200 metros de alto y decir, no me voy a caer. Te vas a caer. Y más para dejar pasar al ejército de la muerte. ¿Sabes? O entran con entrada triunfal o será en plan, bueno, pues tan mortal no serás. ¿No? Tienen que hacer como performático todo, ¿no? Creo yo, los otros un poquito. Llevan 8.000 años preparando esto. Yo me espero grandes cosas, la verdad. 8.000 años casi los mismos que nosotros llevamos esperando vientos de invierno en esta larga espera que hemos vivido. Mientras tanto, pues solo nos queda, como hemos hecho hoy, teorizar aquí. Vamos a dejar hasta aquí este capítulo con promesa de más. Como bien dije antes y ha mencionado también Bea, este no es el último capítulo de Jon. De hecho, quedan varios y quedan de Sam también, ¿no? Así que tenemos muro para rato porque ahora sí que es el verdadero. Se ha venido aquí Stannis, ahora se vienen otras cositas también. Así que promete todo lo que nos queda todavía del muro en Tormenta de Espadas. Nosotros, por nuestra parte, queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon. Y menciono directamente a la manada de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris. Paula DR, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Daniel Quezada, Daniel Bernat, María José Castañeda, Víctor Olivares, Jaide Alcaraz, Dani Danilez, Juan y Elena y Jorge de León. Muchísimas gracias a todos a quienes os he mencionado, y los que estáis en las demás manadas de Patreon o en los miembros del canal de YouTube, y a todos los oyentes que nos apoyáis con vuestras escuchas cada semana. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.